Eso es que eso, ahí es donde empezamos, por eso es que es lo bueno de las preguntas, porque entonces aquí empieza a ser subjetivo. Aquí es donde empieza la relación reportero-redactor con el editor, porque entonces el editor te va a decir, no, quiero que te quedes solo con el pelele, por ejemplo, o quédate solo con Cara de Ángel, o quédate con la voz en off, el narrador omnisciente del libro. Porque no, ese es el problema de estos videos, que no son tan específicos a las preguntas. Entonces sí, por ejemplo, ¿todos han visto El Señor de los Anillos? No. Endgame, ¿alguna de los Avengers? Sí, todos vieron los Avengers. ¿Realmente tenemos que hablar de todos los superhéroes que salen en Avengers? No, nos quedamos solo con los principales, los que la película nos dice que son los principales. ¿Y quiénes son los principales? Iron Man. ¿Pero por qué? Porque son en los que se basa toda la historia y los otros están alrededor, digamos. Dicho de otra forma, es porque el peso narrativo de la película recae en Iron Man. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Van captando a qué se refiere con descripción de todos los personajes. Son los personajes más importantes. Hay una película que se llama Seven. ¿Lo han visto? No. ¿Sí, Miguel? O sea que en la reseña como que voy describiendo, pero sin calificar, así como... Sí, no puedes calificar. Porque no puedes decir es un asesino desalmado. Puedes decir es un asesino, porque el video te lo está mostrando si fuera una película. O porque el autor lo dice en el libro. ¿Para qué alguien levantó la mano? ¿No? Vamos a leer algunos trabajos. A dos de sus compañeros les pedí que trajeran sus trabajos para ir recapitulando un poco el qué, cómo, cuándo y dónde, por qué insisto tanto en eso. Vamos con este trabajo de Ángel, pongan atención. Octubre de 2019, miércoles. Día miércoles es innecesario, miércoles. Otro día normal en mi vida, hasta que uno de mis amigos dijo, vayamos por un par, tipo tranqui. Al decir esta frase, en Guatemala todo puede salir mal, pero nunca nos imaginamos todo lo que podía pasar. ¿Qué ocurre con este primer párrafo? ¿Les deja claro o no les deja claro? ¿Ah? ¿Vamos? Esto lo voy a hacer con todos sus trabajos, eventualmente a todos les va a tocar, por eso. Pero ¿quieres saber qué es? Te obliga a leer la siguiente oración. Nos dirigimos al bar más cercano, el cual se llama Luna. Nos dirigimos a Luna, el bar más cercano. ¿Ven? Es más fácil decir las cosas directas. Íbamos 5 hombres y 4 mujeres. Yo iba con la mujer con la que en ese entonces salía, dando datos, dando información. Ahora vamos con el de Miguel. Dice: el día que más he tenido miedo fue el 17 de julio de 2017. Tenía 17 años. Dormía. No entiendo la palabra. Dormía cuando mi mamá entró muy agitada a mi cuarto. Con una voz temblorosa me dijo: Miguel, su abuela se puso muy grave, se la llevaron a emergencia. Yo voy a ir con su papá a verla. Usted quédese en la casa y cualquier cosa lo llamo. Esa noche sufrí mucho. No podía dejar de pensar en mi abuela. Temía porque mi abuela muriera. En toda mi vida ella siempre estuvo a mi lado y no sabía qué haría sin ella. ¿Alguna pregunta? En este primer párrafo, pero en este primer párrafo ya tengo un contexto de todo lo que viene después. Los dos están bien, pero cada quien tiene una manera distinta de presentar la información. Las dos son útiles sobre un elemento que de alguna manera los pone en común. Los dos están hablando sobre el día que más miedo tuvieron. Aunque claro, en el primer párrafo Miguel ya nos dice de qué se va a tratar todo el texto. Ángel lo que hace es ir dándole a cuentagotas qué es lo que va pasando. No sabemos qué ocurrió. ¿Alguna pregunta? Esto es estilística, para las que no han llevado estilísticas, para ir entendiendo cómo funciona el tema de mi opinión respecto a lo demás. Ahora vamos con el vínculo periodista-entrevistado. La entrevista, definición, estructura, fases de reporteo y redacción. Hay quien dice que la entrevista, es la más pública de las conversaciones privadas. ¿A qué se refiere? ¿A qué les suena? Ustedes como entrevistadores tienen que generar un vínculo con la persona a la cual están entrevistando, porque si no, no les va a dar la información útil que ustedes necesitan.
Y ese vínculo lo tienen que generar con todos. En mi experiencia, que la entrevista creo yo que es el género donde más se aprende, se van a topar con todo tipo de personajes. Dos personas en mi experiencia son a las que son imposibles para entrevistar. Los locatarios del mercado, de cualquier mercado del mundo, los locatarios. Si ustedes van al mercado central, al mercado de la Palmita, al mercado que sea, y quieren entrevistar a alguien que vende, no les va a soltar ningún tipo de información. ¿Usted la puede entrevistar? Sí, claro. Mire, ¿qué piensa del alza del combustible? Es normal. Mire, ¿y eso va a afectar sus ventas? Puede que sí, puede que no. Ven a lo que voy, o sea, me respondía, pero no me daba información útil. La otra persona es Ronald McDonald. ¿Han visto a Ronald McDonald? Ese sujeto no suelta ningún tipo de información. Ningún tipo. A él, es cierto si existe la Universidad de la Hamburguesa, y a ellos los capacitan para no decir quiénes son. El Ronald McDonald que ustedes ven en todos los países, por antonomasia, tiene que ser estadounidense, fijo. Así sea el Ronald McDonald chino, tiene que ser estadounidense. Tiene que tener los rasgos, vamos a decir, anglosajones. Y tiene que hablar lo mejor posible el idioma en el que está. Entonces el Ronald McDonald de China habla chino o mandarín, habla mandarín o cantonés, pero tiene rasgos gringos. Y no suelta ningún tipo de información. Yo entrevisté y dije, vamos a entrevistar a Ronald McDonald, dándonos información de quién es Ronald, ¿no? Pero cuando terminó la entrevista le dije, mira, ¿y de dónde venís? De la Universidad de la Hamburguesa. No, hombre, ¿de qué parte de Estados Unidos? De McDonaldia. Sí, o sea, yo entiendo, pero ¿cómo te llamas? Ronald McDonald. Nunca me soltó ningún tipo de información más allá de para la cual estaba entrenado. Sin embargo, ustedes acuden a un político, a una estrella, y es gente que les da información sin que se da cuenta, sin que se dé cuenta. Por eso es que la entrevista es uno de los elementos con los que más aprenden. Ahora, ¿cómo se hace una entrevista? Tienen que responderse varias preguntas. Primero, ¿por qué él? ¿Por qué voy a entrevistar a esa cantante? ¿Cuál es el motivo de la entrevista? Porque acaba de sacar un disco, porque es la vocera de una organización en favor de los animales, porque en base a esas respuestas que ustedes van a estructurar esa entrevista. Si ustedes ya la entrevistaron una vez, ¿por qué voy a repetir esa entrevista? Ah, pues porque el año pasado la entrevistamos por el disco, su primer disco, y este es por el disco que más ventas ha tenido. Eso es lo que define el contenido de sus entrevistas. Por eso es que las entrevistas no se repiten, porque el tema principal, el motivo, el qué, por qué la entrevisto, es lo que define el contenido restante de toda la entrevista. Por ejemplo, si ustedes van a entrevistar al rector de la universidad, ¿por qué es que se siente ser rector? Si la entrevista lo que busca es encontrar esas respuestas, ¿de qué me sirve saber que él es jesuita y cuántos tiempos lleva siendo jesuita? Porque no es información útil para la entrevista, porque la entrevista es ¿qué se siente ser rector? Batería de preguntas y la repregunta. La batería de preguntas es literalmente, son las 10 o 15 preguntas. Yo lo que recomiendo son 10 preguntas. Una entrevista útil dura 20 minutos, así con micrófono. Y la repregunta es lo mismo que ya les dijeron, pero estructurado de otra manera. La misma pregunta que ya emitieron, pero estructurado de otra manera si la respuesta no es la que ustedes desean. ¿Cuál es el problema acá? Que si repiten exactamente la misma pregunta, la fuente les va a decir, eso ya te lo respondí. Pero si ustedes juegan con las palabras, y por eso la importancia del vocabulario, puede que al rato sí me responda la pregunta que al principio no hizo. Y porque siempre se olvidan las preguntas. Entonces, literalmente en un papelito las preguntas que quiero hacer. Las preguntas que saqué a responderme y por qué esa persona es a la que voy a entrevistar. Lugar y fecha, eso es muy importante, eso es uno de los principales errores del comunicador. Que cuando hace la entrevista no dice en qué lugar está, ni en qué fecha, y a veces ni a quién está entrevistando. Uno dice, no, hombre, pues eso se me queda, si la voy a utilizar para la nota la otra semana. Pero cuando pasan años, ustedes no saben dónde ejercieron la entrevista, ni a quién a veces. No logran identificar a quién están entrevistando. ¿Y por qué esto es útil?
Porque como comunicadores ustedes tienen que empezar a guardar archivo de todo lo que hacen. Porque en el futuro, si llegaran a dedicarse a ser voceros de, digamos, de la Universidad Rafael Andívar, la entrevista que hicieron hoy como estudiantes al rector les puede servir en 20 años cuando él muera y tienen información de cuando él empezó a ser rector de la universidad. Por eso es que ustedes tienen que guardar sus archivos. Después la voy a chequear tu equipo, créanme, pasa que ustedes van a hacer una entrevista sin baterías o porque el teléfono se descarga o el teléfono no está grabando, eso es muy importante. Y también pensar en las preguntas que haría el lector, porque ustedes una vez más se deben al lector. Entonces, ¿qué quiere saber el lector de la revista Amiga sobre Cristiano Ronaldo, por ejemplo? ¿Quiere saber estadística? No. ¿Qué querría saber? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Cómo maneja las polémicas? ¿Cómo manejan las polémicas? Si se dan cuenta, los dos temas responden a un público específico, pero también a una revista específica. Pero si fuera Marca, me parece que es una nota, una revista famosa de deportes, ¿no? Si fuera Marca, ¿cuáles serían las preguntas? Tal vez podría ser, bueno, no sé. Algo de su equipo. Ajá, sí, como qué fue lo que se llevó del Real Madrid. Los fans del deporte, ¿qué dicen? ¿Qué pregunta les harían? ¿Digan? Estadísticas. Estadísticas. Diferencias. Cristiano Ronaldo manejaría estadísticas. Diferencias de juegos en países. Diferencias de juegos en países. Ajá, ¿cómo se siente en la nueva etapa con la Juve? Porque si se dan cuenta, están hablando de públicos específicos que entienden el contexto. Yo no entiendo ese contexto, no sé qué es la Juve. Pero se responde a su público, ¿no? Hay muchas maneras de presentar la entrevista. La más fácil siempre va a ser la pregunta y la respuesta. Pongo la pregunta, ¿qué se siente ser rector? Y abajo pongo la respuesta del entrevistado. ¿Pero por qué es la más fácil? Porque eso realmente no le genera al lector, solo le está dando información. Bien podría darle solo los bullets con lo que me está respondiendo, pero ustedes al final lo que quieren es contar una historia. ¿Se recuerdan? Todos podemos contar una historia. Ahora, ¿a qué me refiero con no protagonice? Ustedes no tienen que demostrarle al lector que saben, porque ustedes no están para ahí para demostrarle al lector que saben, tampoco al entrevistado. Todos hemos visto entrevistas donde la persona que está atacando a la figura hace preguntas demasiado revesadas. Eso pasa mucho en televisión. Y dígame, señor diputado, ¿qué piensan de que Guatemala se encuentre con estos niveles altos de desnutrición? ¿Usted cree que Guatemala la está pasando mal? Sí. A mí de qué me sirve como lector ver de, qué chilera esa que te pregunta, si al final no dijo nada, y la fuente que ya está acostumbrado a que le pregunten va a responder plano. Sí. En cambio, si digo, señor diputado, ¿a qué se debe el hambre en Guatemala? La respuesta va a ser tan amplia que al rato puedo obtener información útil. ¿Cómo puedo obtener demagogia? Todos estos datos que hablan y hablan y realmente no me dicen nada. La respuesta indirecta es cuando ustedes ven que hay textos. Por ejemplo, el texto que leyeron de Daisy, eso es respuesta indirecta. Porque nunca hay preguntas, nunca se encuentra al entrevistador en el texto. Simplemente son respuestas. Eso también puede ser como la voz en off. Es un texto corrido. Lo más importante, no sea hipócrita, no se burle del entrevistado, porque todos tenemos una historia y todos tenemos un contexto, y no porque mi contexto aparentemente sea mejor, me da el derecho de hacer sentir mal al entrevistado, porque él carece de conocimiento. ¿Ustedes han visto esos programas de bromas donde va la cámara y el micrófono y le dicen a la gente, mire, usted es heterosexual? Y la gente responde, no, usted, a mí no me gusta eso, porque no sabe que es heterosexual. O mira, ¿usted alguna vez le ha picado el occipucio? Y yo digo, no, ¿cómo me pregunta eso? Señor, ¿le pica la nuca? Pues sí, a veces. ¿Me explico? Entonces no hay que burlarse del entrevistado. No hay que ser hipócrita, porque eso también pasa, ¿sí, Den? Tú escribiste esto de Daisy, ¿verdad? Ajá. Entonces yo tengo tú no entrevistaste a Daisy, obviamente,
Sí, era que me toda esa información. Entonces prácticamente era lo mismo que nosotros teníamos que hacer con la entrevista que nos dio este chavo. Puede ser, sí, es una buena. Porque Hubiera sido hasta un buen ahorita abordaje. reaccioné que eso era una entrevista, o sea, la verdad es que no se sintió como una entrevista. Pero es una entrevista. Pero eso es lo genial, porque a mí realmente me pena que escriban muy bien su texto a la primera, porque la comunicación se construye, es un proceso de repetición. Entonces, yo lo que insisto es que practiquen para que vayan encontrando qué es lo que les gusta, y es por ahí va. Sí, mire, esto no lo hagan, esto nadie me lo dijo, yo lo tuve que sufrir, y es muy importante. Primero, las preguntas incómodas siempre déjenla al final. Si al señor diputado lo acusan de pedraza, no le vayan a preguntar eso de primero. Porque entonces el señor diputado va a decir, miren usted su madre, ¿cómo me dice esto? Y se va, y perdieron la oportunidad de la entrevista, y perdieron la información, y entonces en la redacción al regresar, no van a tener que publicar. Y si le dicen al editor, mira, es que no me dio la entrevista, es tu problema, anda a buscarla, ese es tu trabajo. Todas las preguntas incómodas siempre al final. Yo sí recomiendo tener 5 preguntas que van a repetir en todas las entrevistas que no son útiles. Pero son 5 preguntas para romper el hielo. Que es para que el entrevistado vea que ustedes no llevan una mala vibra para hacerle preguntas incómodas así sea un diputado. Pero hay cosas que parecen inocuas que lastiman. Por ejemplo, ¿cuántas semanas tiene de embarazo? Tal vez es una gordita. Estaba en Petén, habíamos caminado como 15 kilómetros ese día, salimos a las 7 de la mañana y eran las 6 de la tarde. Está el equipo, la comisión estábamos haciendo una nota sobre turismo comunitario. La cocinera se miraba más cansada que yo, porque nosotros ya estábamos descansando y ella estaba torteando. Y yo llegué así todo muy amado, ¿sí qué tal? ¿Cómo está? No sé qué. Mire, ¿y cuántas semanas tiene de embarazo? Ahí me di cuenta que lo había cagado, porque la señora simplemente era gorda. Sí tenía la panza así en pico, pero no significaba que estaba embarazada. Entonces fue un problema, ¿no? Qué bonita la nena es su hija. No, es mi sobrina porque yo no puedo tener hijos. A la madre. Es una pregunta inocua, realmente. ¿Qué iba a saber yo de que la niña de la foto en el escritorio era su sobrina? Yo lo que quería era ser amable. Y la terminé cagando. Y no había empezado la entrevista. Claro, mi sentido del humor, como es bien cáustico, a mí realmente me pela y la sigo embarrando. Así. Es que se parece mucho a usted. Porque ¿qué otra? Pedir disculpas. Si no busco ofender, porque voy a pedir disculpas. Las malas noticias siempre les va a tocar. Tarde o temprano, por trabajo o en su vida, les va a tocar dar malas noticias. ¿Y cómo se realiza una entrevista en ese contexto? Tratar de preguntar datos, no preguntar emociones. ¿Cómo se siente? Sixto Paz, contacto extraterrestre. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿María Gabriela? ¿No? Contigo fue que vimos el video de ese señor que se estaba ahogando. Sí. Y al ratito le están preguntando ni cómo se sentía. Ajá. Cabal. Preguntas obvias, ¿verdad? Es un video sobre un sujeto que se estaba ahogando y el entrevistado le pregunta, mire, ¿cómo se siente? El chavo estaba pálido. No bien, es que tengo experiencia con la muerte, me dio tanta energía. ¿Qué pasa con Sixto Paz? Él es contacto extraterrestre. Él dice hablar con extraterrestres. ¿Por qué dice Jesús ahí? Vino, porque él dice que a través de un extraterrestre Sixto habría visto a Jesús. Pero él lo cree y hay gente que lo cree. Él vino a Guatemala, nos dio una entrevista, pero yo no sabía ni quién era él. Y se llenó su evento. Ahora dice, de vez en cuando recibo una carta de alguien que está en contacto con los extraterrestres. Me invitan a preguntarles algo. Y así, a lo largo de los años, he confeccionado una pequeña lista de preguntas. Los extraterrestres son seres muy avanzados, recordemos. Así pues, pido cosas como, le ruego me proporcione una pequeña prueba del último teorema de Fermat, o de la conjetura de Goldbach.
Y luego tengo que explicarles qué es, porque no creo que los extraterrestres le llamen último teorema de Fermat. Así pues, escribo la simple ecuación con los exponentes. Nunca consigo la respuesta. Por otro lado, si pregunto algo así como, ¿debemos ser buenos?, casi siempre consigo la respuesta. A estos extraterrestres les encanta contestar cualquier pregunta vaga, sobre todo si entraña juicios morales. Pero en cosas específicas, donde cabe la posibilidad de descubrir si realmente saben algo más allá que la mayoría de los humanos, la respuesta es el silencio. Quizá pueda deducirse algo de esta diferente capacidad de responder preguntas. Esto lo escribió Carl Sagan, que algunos sabrán, él fue uno de los grandes íconos sobre la promulgación y divulgación de la ciencia. Ahora, él lo que está poniendo en tela de juicio es precisamente las personas que dicen hablar con extraterrestres. Ahora, yo podría haber ido con esa tesis, con esa idea, a entrevistar a Sixto Paz. Les preguntan, ¿debería haber ido con esa tesis? Que me está tirando pajas. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Me imagino que se la da idea también. ¿Se la creen? Totalmente. Isa, escuchen a sus compañeros que empezaron los ascensores. Yo creo que deberíamos escribir, porque me parece que si tú prestas a alguien y le haces sentir que no le estás queriendo, entonces no te va a querer porque estás. Y tal vez si lo haces sentir como que sí le estás haciendo caso y le estás haciendo pensar que interesa, pero no vaya. Me va a dar información, Miguel. Tal vez utilizaría como, o sea, yo sí lo utilizaría como lo que él expresó ahí de las teorías y todo eso, como para que él se sienta en su tema que él... ¿Cuáles teorías? ¿Cómo? ¿Estas teorías? Ajá. No, ese es el principal error que uno comete. Porque no sos experto en Goldbach, no sos experto en Fermat. Y puede que él se haya leído. Entonces puede que te responda algo aparentemente informativo que vos no sabés. Si te dice, sí, lo que pasa es que Fermat está equivocado por lo que dijo sobre la teoría de los hoyos, de los agujeros de gusano. Vos no sabes qué es eso, entonces no puedes hacer preguntas malintencionadas, porque es un tema que no controlas. ¿Saída? Digamos, llevas esto y lo que pasa es preguntarle, mira, qué tan verídico es esto que me estás diciendo. Entonces ya él como que ya no ve como que lo estás atacando en su territorio, sino como que estás pidiendo como refuerzo en lo que él se supone que está. Sin embargo, en este caso él está acostumbrado a esas preguntas. Él tiene esas respuestas, precisamente por lo que dice Sagan acá. Si es alguna pregunta sobre juicio moral, vas a tener la respuesta, porque es muy fácil ser juicioso. ¿Alguien tiene aquí una pregunta? No. Pues llegó el día de la entrevista. Con Sixto Paz. Iba con el fotógrafo. Empieza a hacer las entrevistas, el fotógrafo no sabía qué iba. Y cuando él dijo, no, sí, lo que pasa es que la última vez que hablé con extraterrestres fue en Perú, en marzo pasado, el fotógrafo lo que hizo fue esto, se tapó la boca y se fue. Y yo estaba viendo cómo él atrás del entrevistado se estaba riendo y yo tenía que hacer la entrevista. Ese es el problema cuando digo no se burlen. Porque yo creo que uno de los únicos talentos que tengo es ese, que puedo aguantar la risa. Entonces yo veía que el Andrés estaba riendo y yo estaba aquí haciéndoles preguntas. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué lo está entrevistando? Porque él viene a Guate a dar una charla sobre extraterrestres y hay un público que lo quiere ver. Entonces tengo que hacer las preguntas respondiendo a ese público. Sin embargo, por eso les digo, no hay que llevarse preguntas malintencionadas. El secreto final es la repregunta. Porque entonces viene, está dando todas esas declaraciones y me dicen, sí, lo que pasa es que yo fui a Ganímedes. ¿Saben qué es Ganímedes? Es una de las lunas de Júpiter. Él fue. Él fue. Que me llevaron y ahí pude conocer cómo Él dice eso. cómo vivían, sí. ¿Pero en su mente o...? No, eso me dijo, no. O sea, él literalmente le dijeron, vení, pasar por favor, subir. Y se lo llevaron a Ganímedes. ¿Sí, Santi? Tiene como problemas mentales. A eso vamos. Pero entonces con todo este discurso,
y que él estaba en Júpiter, en Ganímedes, y yo pues sí escuchando, porque es fascinante la entrevista, ver cómo la gente se cree su casaca. Así como es él, puede ser un autor, un pintor, cómo disfrutan hacer su trabajo. La pregunta que le hice, pues sí, hablando y así todo maravillado, mire, ¿y qué comen los extraterrestres? ¿Ah? No se esperaba esa pregunta. ¿Ah, cómo? ¿Qué comen? Ah, lo que sucede es que, pues ahí ya lo tenía. Mi intención no era joderlo en la entrevista. Simplemente es hacer preguntas. Si realmente el caballero fue a Ganímedes y estuvo con extraterrestres, tuvo que comer. No creo que sean tan malos anfitriones que no le hayan ofrecido una taza de café. Entonces me dice, no, mire, lo que pasa es que ellos tienen muy, y ahí ya tenía la respuesta, ellos tienen muy desarrollado los alimentos hidropónicos. Entonces, eso es lo que me dieron de comer. ¿Todos saben qué es eso? No. Es este cultivo que se puso de moda hace 15 años en el mundo, que es no utilizar tierra para cosechar, solo agua y estas chibolitas como de... Ajá. Ah, y dije, pues iba como ya ahí sí, ya fue por saña. Porque como vi que se había tartamudeado con la respuesta, le digo, ¿ya qué sabe su comida? Y Andrés atrás ya se escuchaba la risa. Me dice, como pastelitos de acelgas. Entonces ahora ustedes ya saben que en Ganímedes los extraterrestres comen con plantas hidropónicas pastelitos de acelgas. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta de Sebastián? Si tiene o no un problema psicológico. En mi opinión, si lo tiene. Le presenté esta entrevista a mi psiquiatra y me dijo que sí. Probablemente aquí, cuando nosotros decimos que está loco, cuando los ladrones quieren hacerse pasar por locos, se han dado cuenta que parecen idiotas. Que va a ver, ya hablan así. Eso es para hacerse pasar por locos, es parecer idiota. Pero un loco real es alguien que crea todo un universo en torno a él. Cosas Como poco Luca probables. Magnotta. ¿Cómo? Como Luca Magnotta. Como Luca Magnotta. Ese es otro loco. ¿Alguna pregunta con la entrevista? ¿La entrevista está en línea? ¿La podemos ver? No, es que yo entonces ya me desahogué en taller de redacción escrita. Yo trabajaba en siglo XXI. Le robaron su fucking entrevista. No, fíjate que con todo esto que pasó con la FESI, no pagaron el servidor. Y todo lo que hicimos en el siglo XXI se perdió. La entrevista sí está, pero está en la hemeroteca. O sea, sí está física. Pero bueno, debería buscarla, ¿sabes? Porque el audio sí lo tengo en algún lugar, en algún cassette. Qué loco. Ahora vamos a tratar de hacerlo más rápido. No se burlen ni sea condescendiente, que eso también puede pasar. La insistencia puede llevar a la pérdida. ¿Alguien sabe quién es Ian Rodríguez? Guatemalteco, chavistío, él corre en IndyCar. Súper cabrón el chavo, súper buena vibra. De verdad el chavo es tan calmo que uno no creería que corre autos. Porque es todo humilde, la humildad de él. Me dicen, disculpa, no traje mi uniforme de carreras porque está sucio. Como les digo, al inicio del trabajo uno tiene que hacer una conexión con el entrevistado. Entonces, antes de que empezara la entrevista, esa fue en vivo, le digo, vamos, si hay algo, eso siempre lo hago por cajón. ¿Hay alguna pregunta que te incomode, que no querrás que te haga? El chavo me dice, sí, por favor, no me preguntes cuánto dinero invierte mi familia en mi carrera como corredor. Realmente no lo había pensado, pero es un buen dato. Y yo le pregunto, ¿por qué? Le digo, no te lo voy a preguntar, ¿por qué? Lo que sucede es que la familia de mi mamá y la familia de mi papá gastan demasiado dinero. No tengo idea de cuánto dinero ellos invierten en que yo esté corriendo autos. Y es un tema incómodo para mi familia. Entonces, por favor, no me lo preguntes. ¿Realmente hubiera ganado el entrevistado, el espectador con esa pregunta? ¿Lo hago incómodo? Realmente no iba a ganar nada. La otra pregunta fue, digamos, aquí en Guatemala, por cómo están las carreteras, ¿has corrido como como en las carreras? Mira, realmente no, porque no tiene sentido. Pero una vez
me hice hora y media de aquí a Retauleu. En serio, le digo, sí, pero eso no me lo pregunté, es porque es muy irresponsable y la gente empieza a invitarme. O sea, realmente eran dos temas curiosos, pero realmente no le ayudaban en la entrevista. Por otro lado, cosas que aprendí en la entrevista, que nunca le iba a preguntar, es que cuando están los autos corriendo y empiezan a girar, ven que tienen ese accidente, dice que el piloto tiene que soltar el timón. Por eso es que empiezan a hacer así. Y uno dice, pero ¿por qué no agarran el timón? Porque esos autos no son hidráulicos. Entonces les puede quebrar las muñecas. Entonces tienes que soltar eso. Lo otro es el freno. Él me dice que para ser corredor de autos tienen que tener mucha pierna, porque el freno también es hidráulico, en el que nosotros tenemos, pero el de los autos de carrera no. Entonces ahí literalmente la presión que tienes que ejercer al frenar es demasiado alta. Entonces yo creo que obtuve información más útil que saber si gasto o no gasta dinero. Ahora, ¿qué pasa? El mecánico de mi auto, papá de un amigo, es de esa gente que trabaja porque dinero no le falta, pero quiere estar haciendo algo. Entonces me dice, vos, mirá la entrevista que le hiciste a Ian Rodríguez. Ah, gracias. Mirá, ¿por qué le hubieras preguntado? Lástima que no me dijiste, pero le hubieras preguntado cómo hacen los carros de Fórmula 1 para que la carburación no queme la buchinera interna que hace conexión con el carburador. No sé qué dije, pero algo así me habló, no entendí. Dije, no, pues sí, seguramente para un fan de la mecánica esto es útil. Andrés. Yo creo que eso no te lo voy a poder contestar él, porque lo que él maneja en IndyCar no son carros de Fórmula 1, es una mecánica totalmente distinta a la de la Fórmula 1. Ah, no, a lo que voy es que este don también corre autos. Y yo te voy a decir que sí me la hubiera podido responder, porque parte de su trabajo como becado, porque él además tenía una beca, es conocer el motor del auto. Entonces, no sé, él me hizo una pregunta técnica para autos IndyCar. Vamos con Bunbury. Enrique Bunbury, cantante español. El problema con los rockstars es que solo te dan 5 minutos con ellos. Entonces no puedes tener mucha información. Pero si sos honesto con tus preguntas, el mismo artista puede decir, no hombre, que termine de hacer las preguntas. Yo llevaba una hoja, porque yo como fan llevaba 45 preguntas. Y dijo, voy a hacer las que puedan. Pasaron los 5 minutos, apareció la manager y me dijo, ya tiempo, se tiene que terminar. Y el artista dijo, no hombre, no, que termine. Mira, trajo las preguntas, se preparó, que me las haga. Y yo por dentro, el fan va saltando así, no lo veo, ¿eh? Pero por fuera, impecable, va a ser muy